Mi nombre es Daira Peláez. Hoy tenemos como invitado al señor Juan Carlos Peláez, músico de la ciudad de Medellín, el cual ha venido trabajando en diferentes grupos folclóricos de dicha ciudad. Don Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para poder hablar sobre la expresión musical. Nos gustaría preguntarle cómo inició en la música y cómo ingresó a los diferentes grupos folclóricos. Muchas gracias por la invitación. Esos comienzos en la música me remontan cuando yo era muy pequeño y veía a mis abuelos hacer música. Mi abuelo tocaba la bandola, mi abuela tocaba la guitarra y cantaban música colombiana. Ese fue mi primer enlace, mi primer contacto en la música. Posteriormente pasaron los años y ellos habían ya sembrado una semilla muy importante en mí, esa inquietud de la música, y quise aún aprender un instrumento, el instrumento como la flauta traversa, y así fue que en un proceso llegué a la Universidad Autónoma, la cual trabajaba música folclórica. También estuve en la Universidad de AFID, en la Universidad San Buenaventura, y también me incorporé a esos grupos de música, a diferentes grupos de música de la ciudad de Medellín. Y pudimos entonces hacer un trabajo que pudimos presentar en los diferentes festivales, en el Festival del Bambuco, el Festival de Gaitas en Ovejas Sucre, en el Festival del Mono Núñez, en diferentes eventos importantes de la ciudad, en danza y música en la ciudad de Cali y de Cartagena, y así completamente un ramillete de festivales que nos ayudaron a tener un empuje muy grande y aún preocuparnos por la música folclórica. También aquí en la ciudad de Medellín participábamos en el desfile de silleteros, que era lo más representativo, o es lo más representativo de aquí de Medellín, y en el desfile de mitos y leyendas. Más o menos 20 años consecutivamente asistiendo a toda esta gama de la expresión cultural y musical. Me doy cuenta que su trayectoria ha sido muy amplia y deseo preguntarle si esa experiencia de la música folclórica ha permitido plasmarla como docente, como tallerista, y si ha elaborado proyectos para las empresas. Sí, realmente la experiencia que se ha obtenido en la docencia y como tallerista ha sido muy importante, estando en instituciones como Fe y Alegría, en casas de la cultura como Entre Ríos, Don Matías, dando esa formación inicial a todos aquellos muchachos, a todos aquellos jóvenes, niños, en ese aprendizaje musical, en una formación completa. Pero nos dimos a la tarea que no solamente íbamos a llegar a registrar a esos jóvenes y esos niños en la parte musical, sino que realmente nos queríamos interesar por la parte humana. Y en esa parte humana descubrimos que los niños y los jóvenes, y aún los adultos, tenían temores, y que por esos temores hacían que sus expresiones culturales o expresiones a nivel personal no fueran completamente aceptadas. Y nos dimos a la tarea entonces de enseñarles aún que es importante dejar atrás esos temores. Y la más linda experiencia fue cuando ellos entendieron esa metodología y empezaron entonces a despojarse completamente de esos temores. Y así fue que se comenzó a abrir un ramillete de cosas muy importantes para los niños, y fueron ahí que ellos entendieron que ese sentir y esa expresión cultural salía completamente de su corazón y que podían proyectar una imagen completamente distinta y diferente. Eso quiere decir que es primero la parte humana y luego la parte como músicos. Esa parte humana es muy importante, pero entonces si analizamos al ser humano, vemos que es importante los valores y los principios. Y esos valores y esos principios parten desde casa, parten desde el hogar, donde los padres influyen en los niños esos
esos procesos de formación, para que ellos realmente entiendan que son importantes, que la sinceridad, el respeto, el pensar en el otro, no solamente en el mismo, sino en el otro, hace que ellos también se puedan proyectar en un futuro a formadores. Y de ende hemos tenido jóvenes que han salido de ese ramillete de semilleros y ya hoy son formadores en la música. Pero tienen ese elemento principal, importante, que es el ser humano. Muy bueno su intervención, don Juan Carlos. Ahora quiero preguntarle ya para concluir, ¿qué mensaje le puede dejar a todos aquellos que quisieran hacer un proceso no solo musical, sino en cualquier otro tipo de expresión cultural? Sí, Daira, mi mensaje es general, no solamente lo vamos a enfocar al músico, al pintor, al bailarín, sino simplemente al ser humano que se levanta cada día con esos sueños, con esos anhelos, con esas metas. ¿A qué? A que insistan, a que persistan y por último, que no desistan de esos sueños. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por su intervención, por poder compartir con nosotros todo este tipo de expresión musical y un poco de su experiencia musical. Nos gustaría invitarlo para otra oportunidad y poder conversar aún un poco más a fondo sobre lo que es la música en medio de su vida. Muchas gracias, Daira. Muchas gracias. Informó para ustedes Daira Peláez.